es un camino interior. Y es un camino que tiene, yo siempre me gusta decirlo, tiene tres carriles. La Cuaresma es un camino interior que tiene tres carriles. Como si tuviéramos un camino grande, un camino que nos lleva hacia la Pascua, y por ese camino que conduce hacia la Pascua, es decir, hacia el misterio de la resurrección de Cristo, hacia su victoria sobre el pecado y la muerte, nosotros como cristianos, cada uno de los que estamos aquí, lo puede hacer por tres vías distintas. ¿Se entendió eso? ¿Verdad? Sí. El camino hacia la Pascua lo podemos hacer por tres vías distintas. La primera vía por la que nosotros podemos ir a la Pascua es la que hizo surgir realmente el tiempo de la Cuaresma. En los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia se abrió al paganismo, las personas entraron en masa a la iglesia. Es decir, con Constantino por allá, cuando se convirtió el emperador Constantino, al convertirse el emperador, pues eso, vamos a ponerle convertirse entre comillas, porque la que era realmente cristiana era su mamá. Él se vino a bautizar ya cuando se estaba muriendo. Constantino lo dejó para el final, para el momento de la muerte. Sabía muy bien cuál era el valor del bautismo, claro está. Pero con su edicto que se llamó de Milán, me parece que fue, por el que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y porque hubo un acontecimiento de una batalla que ganó y esas cosas, eso es historia. Eh, Todo el mundo conocido que practicaba lo que se llamaba una religión pagana comenzó a hacerse cristiano. Los templos paganos se transformaron en catedrales, en basílicas y en iglesias. Y entonces la comunidad cristiana pasó de estar y reunirse en las casas y en catacumbas cuando fueron perseguidos a reunirse ya en los lugares y en los templos que le habían quitado a la religión pagana, es decir, a la religión que creía en Zeus y todas esas cosas. Bueno, pues como entró tanta gente a la iglesia y esa gente no había sido suficientemente evangelizada, y la mayor parte de las personas recibían el bautismo en el tiempo de Pascua, en el domingo de la resurrección o en el tiempo de la resurrección, se creó una institución, porque eso es la Cuaresma en un primer momento, una institución para dar los últimos pasos a una persona que se estaba preparando para recibir el bautismo. Y entonces, en la noche de Pascua, se prepara el primer carril del camino que lleva hacia la Pascua, es decir, la preparación a la recepción del sacramento del bautismo. Y entonces, para nosotros, que ya estamos bautizados, eh, si uno quiere realizar ese camino, ¿en qué cosa consistirá el camino bautismal que conduce hacia la Pascua para una persona que ya está bautizado? Porque yo les dije que era un tiempo de preparación para aquel que iba a recibir el sacramento del bautismo. Se hace eso todavía en la iglesia, es decir, cuando una persona adulta va a recibir el bautismo en la noche de Pascua, en los domingos de Pascua se le va dando una serie de catequesis y de preparación para que pueda recibir el bautismo esa noche. Pero nosotros como bautizados podemos tomar el tiempo de la Cuaresma como un camino bautismal que nos conduce hacia la Pascua, o como un camino de renovación del bautismo que nos conduzca hacia la Pascua. Porque en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, todo cristiano, ¿qué tiene que hacer? A ver si alguno se acuerda de eso. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en la noche de Pascua? Todo cristiano. Renovar las promesas Renovar, bautismales. renovar las promesas bautismales. Eso tiene sentido si uno ha vivido realmente la Cuaresma como un camino de renovación bautismal. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a renovar el bautismo
o a vivir la cuaresma como un camino de renovación bautismal. Cada domingo viene un evangelio determinado. Entonces, cada uno de esos evangelios está relacionado con algún aspecto del bautismo que cada uno de nosotros está llamado a profundizar. Es decir, el camino de cuaresma, para aquel que está bautizado y quiere renovar su bautismo en la noche de Pascua, tiene que consistir en una toma de conciencia de lo que significa su condición de bautizado. ¿Se entiende eso, verdad? Y les voy a poner un ejemplito para que ustedes vean. En el ciclo A, que es el ciclo que tiene que ver mucho más con esto que le estoy diciendo ahora, todos los domingos hay una catequesis bien profunda y usted podría tomar todos los evangelios del ciclo A para hacer esa meditación, como puede tomar todos los evangelios del ciclo que estamos, en el que estamos, del ciclo B, y le puede servir para profundizar en lo que es la realidad del bautismo. Fíjense, el bautizado, el primer domingo de Cuaresma siempre comienza con las tentaciones de Cristo. Y son las tentaciones de Cristo, las tentaciones del pueblo de Israel, pero son las tentaciones de todo hombre. El bautizado es una persona iluminada. Es decir, a la persona que recibía el bautismo se le llamaba neófito. Y es una persona iluminada, es decir, que su vida ha sido iluminada. ¿En qué consiste esta luz? Cada evangelio, en cada domingo de Cuaresma, va a explicar un aspecto del bautismo. Esta luz consiste en que el cristiano toma el evangelio de las tentaciones de Cristo y sabe cuáles son también sus tentaciones. Coja cada una de las tentaciones de Cristo, aplíquesela, medítela, y si usted quiere, trate de responder a cada tentación. Y usted se va a dar cuenta que tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida de todos los días, la tentación de asegurarse la vida, que esa es la tentación del pan, la tentación de cambiar la historia, los acontecimientos porque no me gustan, porque no me agradan. Eso se llama la tentación de la historia. Tírate del alto del templo porque aquí nadie te conoce y cuando caigas abajo te pararán los ángeles, entonces sabrán que tú eres el Hijo de Dios. Y después la tentación de los ídolos detrás de los cuales se va el corazón de toda persona, de todos nosotros. Entonces el cristiano es uno que tiene que estar iluminado porque tiene que estar lúcido, tiene que estar claro en las cosas con las que combate. Y así cada domingo del tiempo de Cuaresma nos ofrece un evangelio que nos ayuda a entrar en lo que es la vida cristiana, la vida de un bautizado. Si ustedes quieren, después, cada domingo, hacen el ejercicio de tomar el evangelio del domingo y preguntarle a ese evangelio qué aspecto del bautismo ilumina esta palabra. Y entonces usted se la aplica a sí mismo. Y va caminando de domingo en domingo hasta la Pascua. Y entonces cuando usted llega al final, a la celebración de la vigilia pascual, después de haber vivido esas meditaciones de los evangelios, que son cada uno una catequesis sobre la realidad del bautismo, y haberla hecho carne, entonces sí, usted no va a renovar el bautismo como el que va a repetir una cosa como un papagayo, ¿verdad que no? Sino que lo va a renovar con una conciencia cada vez más clara de lo que significa su condición de hijo de Dios, su condición de bautizado. Entonces ustedes cuando le pregunten, ¿renuncia a Satanás? Le va a decir, sí, renuncio. Lo va a decir con convencimiento y sabiendo a qué está renunciando. Y después cuando le pregunten, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? En la renovación del bautismo, el día de la noche de Pascua, usted va a decir, sí creo. Y detrás de ese sí creo, no es una frase o un eslogan que yo voy a repetir en la noche de Pascua, porque todo el mundo lo está repitiendo. Detrás de ese sí creo hay una convicción, hay una toma de conciencia, porque eso es lo que se ha vivido en el tiempo de Cuaresma. Ese es nuestro primer camino, el primer carril del tiempo de la Cuaresma, como un camino bautismal que nos conduce hacia la Pascua. Entonces, la primera cosa, el primer carril se llama camino bautismal. Así se llama el primer carril.
que conduce, que es la cuaresma. ¿Cuaresma qué cosa es? Para algunos, para el que lo quiera, para el que quiera recorrer ese camino, la cuaresma va a ser para esa persona un camino bautismal que conduce a la renovación de las promesas del bautismo en la noche de Pascua. Una toma de conciencia más profunda de lo que significa ser hijo de Dios, ser cristiano. Ese es el primer carril, y por esa razón fue que surgió la institución de la cuaresma en la iglesia. Ese es el primer, nosotros le hemos dado un carácter penitencial muy fuerte, y lo tiene realmente, pero lo primero no fue el carácter penitencial, sino que lo primero fue el carácter bautismal, el primer aspecto de la cuaresma. Ahora, el segundo carril sí, es un carril penitencial. El segundo carril por el que podemos ir a la noche de Pascua es un camino penitencial. Y entonces sucede que como todos somos de carne y somos hijos de Adán y de Eva, ¿qué es lo que puede pasar? El demonio nos puede engañar. ¿Verdad? ¿Se oye? Hay un ruido ahí. Sí, se escucha. Sí. ¿Cómo se llama el segundo camino que yo les dije? Para ver si me están escuchando, me están siguiendo. Penitencial. Penitencia. El camino penitencial. Es decir, el segundo carril es un carril penitencial. En la antigüedad, cuando... Oigan bien. Uy, alguien abrió su micrófono y se oye todo ese ruido. Hay que tener el micrófono cerrado. Ábranlo solo para preguntar o para responder a la pregunta, por favor. Porque si no se oye ese ruido y nos distrae. Bueno, les decía que es un camino penitencial. Desde muy antiguo también en la iglesia, el tiempo de la cuaresma sirvió como hoy en día tenemos nosotros, como sacramento de la penitencia, es decir, como institución penitencial. El miércoles de ceniza, si había una persona en la comunidad cristiana que había cometido algún pecado grave, el pecado nos separa a todos nosotros, los pecados mortales, los pecados graves, de alguna forma rompen nuestra relación de comunión con la comunidad cristiana, no solamente con Dios, sino con la comunidad cristiana. Nos separan de la comunidad. El pecado, cuando es un pecado grave, cuando es un pecado mortal, los pecados veniales no. Pero si un cristiano había cometido un pecado grave, un pecado mortal, entonces a esa persona, y ahora por eso es que surge el miércoles de ceniza, en el miércoles de ceniza, 40 días antes de la vigilia de Pascua, a esa persona se le echaba ceniza en la cabeza y se le mandaba fuera de la comunidad a hacer penitencia. Ahora yo le voy a hacer una preguntita, que es para ver si están despiertos y me están siguiendo. ¿Por qué, de dónde se toma la ceniza? O mejor dicho, ya ustedes lo saben, la mayoría debe saberlo. La ceniza que se echa el miércoles de ceniza es la que se utiliza, o sea, para elaborar la ceniza del miércoles de ceniza, se utilizan los ramos que fueron bendecidos el día del domingo de Ramos. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Ah, que Sí. Usted el no domingo, enseñó. lo saben, ¿verdad? Sí. Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué es lo que significa? A ver si alguno se acuerda de eso. ¿Por qué razón nosotros tomamos los ramos del domingo de Ramos y los quemamos el miércoles de ceniza y lo imponemos como ceniza en la frente? Y en este caso ahora, por las condiciones que tenemos, va a ser, así que no vayan muy peinadas las mujeres porque el miércoles de ceniza, porque la ceniza se va a echar en la cabeza, sépanlo.
Así, un puñito en la cabeza. Se va a hacer como tiene que ser. Así que, ¿y por qué razón se hace eso? Así rápidamente. ¿Por qué? ¿Cuál será la explicación de ese gesto, de ese signo? Padre, Sí, discúlpeme, creo que eso se hace para recordar que nosotros venimos del polvo y que al polvo vamos a volver. esa es la frase que se dice, porque hay varias frases que se dicen en ese momento. Y Recuerda que también eres polvo y dice, al polvo conviértete y volverás. cree en el Evangelio también. Y se dice, conviértete y cree en el Y cree en Evangelio. el Pero ¿por Evangelio. qué no usamos, por qué en lugar de usar cualquier otra cosa, porque ceniza es ceniza, y yo podría coger la ceniza del fogón de una panadería y También, echársela en la cabeza a padre, cualquiera? padre Kiko, ¿Por qué razón? Sí, también dice que nos Albairi. recuerda la necesidad que tenemos nosotros de la misericordia de Dios y que eso nos da a nosotros como signo de humildad, de pobreza y sencillez aceptado ante Sí, Dios. la ceniza recuerda la tierra, es humus, y nos recuerda que somos, lo que dice ahorita, somos polvo, es decir, que somos poca cosa, somos barro, y como cualquier vasija de barro nos podemos romper. Pero, ¿por qué tomar el ramo del Domingo de Ramos, quemarlo, y la ceniza ponerla en la frente y en la cabeza de los cristianos? Bueno, se los voy a decir. Les voy a decir, el ramo, miren, cuando ustedes reciban el ramo el Domingo de Ramos, en la casa, usted tiene que Padre, yo colocarlo. le iba a decir, padre. Dígala. Entonces, todavía no he terminado yo de decirla. Yo entiendo, padre, que esos que se cogen los ramos del Domingo de Ramos, valga la redundancia, y ustedes, Sí. los sacerdotes, lo queman y nos los ponen en la frente, porque esos son los ramos que se bendijeron del Domingo de Ramos, en el cual el Señor entró en la casa del Padre como todo un rey y fue recibido como todo un rey por nosotros. Sí, eso tiene que ver, eso tiene que ver, pero ahora le voy a decir, porque si no se va a hacer muy larga la charla y todavía me falta un camino, me falta un carril. Bueno, siga. Oiga bien, el Domingo de Ramos es el domingo de la profesión de fe. Y entonces al cristiano se le entrega un ramo porque es una persona que ha hecho profesión de su fe, es decir, se ha declarado como cristiano. La persona que recibe el ramo es uno que se ha declarado como cristiano. Y entonces el ramo está indicando que esa persona, por lo que se ha declarado, va a ser capaz incluso de jugarse la vida, que está dispuesto incluso a jugarse la vida por aquello que cree, es decir, por la fe, por la vida cristiana. Y entonces le puede pasar al cristiano recibe su ramo, va muy contento, lo pone en su casa y está el ramo ahí de frente y el ramo está diciendo a todo el que pase por ahí, hoy en día casi nadie lo entiende, y a veces ni nosotros mismos. Bueno, y todo el que pasa por ahí dice, ahí vive un cristiano, porque está puesto el ramo. Hoy en día lo ponen el Domingo de Ramos, llenan de ramos hasta lo colmado y no saben ni lo que están haciendo. Bueno, el ramo está diciendo eso, que usted es cristiano, que usted es una persona de fe. Pero entonces puede pasar que a usted durante todo el año se le olvide que usted es cristiano, que es una persona de fe. Y entonces cuando viene a ver, mete la pataza, ¿verdad? Que uno le puede pasar, pues nadie está exento, ninguno de nosotros está exento de eso, de meter la pata y meterla bien hondo. Y meter la pata y equivocarse y cometer hasta pecados gravísimos. Nadie está exento de eso. Lo hemos visto en tantas personas, y si lo hemos visto en tantas personas, no duden de que lo podamos ver en nuestra propia vida. De que seamos nosotros los que podamos cometer un error grave y equivocarnos y meter la pata. Y entonces, cuando alguien comete un pecado grave, lo que está haciendo, en el fondo, es como si fuera apostatando de su fe, porque el ramo cada vez que salga de su casa le tendría que recordar, usted es cristiano. Entonces cuando usted salga afuera, usted tiene que seguir una vida cristiana. El pecado es la negación de esa vida, y por esa razón, como usted lo ha negado, agarremos el ramo, lo quemamos y te lo echamos como ceniza en la cabeza.
porque usted renegó de eso. ¿Se entendió? ¿Verdad? Es un signo bastante fuerte ese. Quiere decir, entonces la persona que recibe la ceniza en la cabeza es una persona consciente que dice, es verdad. Yo soy de las personas, yo tengo, por la fragilidad que tengo y por mi condición de pecador, si no es que lo he hecho y a lo mejor ha pecado seriamente una persona, podría hacerlo. Y si se conoce, sabe que podría hacerlo, que podría pecar gravemente. Y entonces necesito convertirme. Y mi conversión parte desde mi realidad de pecador, desde la realidad de pecador. Entonces esa persona va a comenzar en el tiempo de la Cuaresma un camino que se llama de reparación por los pecados, de penitencia por los pecados. Y entonces sí, es el que menos se hace. ¿Ustedes sabían eso? Porque nosotros creemos que ayuno y oración y limosna son la penitencia que usted va a hacer durante toda la Cuaresma. No, esa no es la penitencia, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la penitencia? Que si le hizo alguna ofensa o daño a alguien, es lo que toca ahora en Cuaresma. Pedir perdón, pedir perdón. Pedir el camino de la Cuaresma tiene que servir, tiene que decir, tiene que servir, reparar. El camino de la Cuaresma tendría que servir como penitencia y eso no es fácil. Ir a una casa de una gente que usted a lo mejor tuvo una diferencia, una discusión, una cosa, una diferencia, un problema y decirle, mira, fulana, mira, vengano, perdóname. No está fácil esa, ¿verdad? Porque yo me equivoqué aquí, 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 aquí. Bueno, si a usted se le pegó algo que no era suyo en el tiempo de la Cuaresma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Devolverlo. Devolverlo. Prepararlo con la devolverlo. Y miren, y cuando alguien tiene un problema con eso de la devolución, tiene una salida. ¿Ustedes sabían eso? Tiene toda la Cuaresma para repararlo soltando el dinero por lo que ha tomado que no es suyo, o devolverlo, ¿verdad? Pero también no solamente cuestiones materiales. Cuando alguien difama a otra persona, le ha robado el honor a esa persona. Cuando alguien habla mal de otro y lo difama, le ha robado algo a la otra persona, le ha robado su honor, su honra. Y entonces el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para reparar miren, quiere curarse de la chismografía y de la habladuría, de estar hablando mal de todo el mundazo. Ahora en la Cuaresma, un camino consciente, ¿para qué? Para empezar a hablar y a justificar a todo el mundazo. ¿Se dan cuenta? La Cuaresma entonces puede ser un camino penitencial para todos nosotros. Si usted se da cuenta, y si es una persona, si es consciente, y se ha dado cuenta que ha cometido algún pecado grave, porque puede pasar en la comunidad cristiana, no nos escandalizamos de eso porque no somos un club de perfectos, de gente perfecta, sino un club de gente pecadora, una comunidad de gente pecadora. Alguno puede pecar gravemente, no nos escandalizamos de ese pecado y esa persona puede comenzar su tiempo de Cuaresma el día que viene y se pone la ceniza. Para él comienza, así como para aquel que se pone la ceniza queriendo renovar la promesa del bautismo, para ese comenzó un camino bautismal. Pero para el que comienza la Cuaresma como camino penitencial, el día que viene a ponerse la ceniza es un día de mucha humildad, porque viene a reconocer, sí, Señor, yo tengo necesidad de reparar. Yo tengo necesidad de reconstruir lo que el pecado destruye. Si ha destruido la comunión con otros, tratar de restablecerla y repararla. Si es que por el pecado he ofendido a alguna persona, tratar de restablecerlo, reconciliarme, pedir perdón. Y entonces esa persona que ha hecho ese camino de purificación durante toda la Cuaresma, como el pecado es lo que nos separa de la comunión con los hermanos y de la comunión con Dios, el día que viene a la celebración de la Eucaristía, de la vigilia de Pascua,
para él esa noche es una noche eucarística, es una noche de comunión, porque ha hecho la purificación del tiempo de la Cuaresma, está renovado interiormente y puede volver entonces a la comunión con la comunidad cristiana y con Dios, a la comunión plena. Entonces sí, para él esa noche es una noche eucarística, es una noche para celebrar la Eucaristía. Para él es una persona como si hubiera resucitado, porque no como si hubiera, está resucitado porque salió de la muerte del pecado y ha pasado a la vida nueva. Es la de un hombre reconciliado, ¿verdad? De una persona reconciliada con Dios y con los hermanos. Ese es el segundo carril. El tercer carril es para, digamos que los tres carriles son para todos, pero imaginemos que hay una persona que está tranquilo, que no está en crisis, que no tiene así mayores problemas ni dificultades, que hizo el año pasado su camino de Cuaresma como camino bautismal y muy convencido de su condición de bautizado. Este año lo ha vivido muy bien y aunque ha tenido dificultades con esta pandemia y todo lo demás y todas las situaciones que se han presentado, se ha mantenido firme. Bueno, pues esa persona puede hacer la Cuaresma como un ejercicio espiritual. Como un ejercicio espiritual. Nosotros generalmente hacemos un retiro en el tiempo de Cuaresma y el retiro es de un día. Pues la Cuaresma, para el que lo hace como un ejercicio espiritual, es un retiro de 40 días. Es un retiro de 40 días. ¿Y cuál es la dinámica de ese retiro de 40 días? Ah, bueno, la dinámica la marca la Iglesia. La dinámica del retiro de 40 días nos la va marcando la Iglesia. Esa persona, entonces, va a tomar las indicaciones que nos da la Iglesia para el tiempo de Cuaresma y las va a vivir a plenitud, como si fuera un retiro cuaresmal que él está haciendo. Y el retiro tiene la finalidad de fortalecer a la persona en el espíritu, es decir, fortalecer la vida espiritual de alguien. Y entonces la Iglesia nos da 3 indicaciones para el tiempo de la Cuaresma, para que ustedes vean el ayuno, la oración y la limosna. Lo puede hacer todo, lo podemos hacer los 3 caminos, hay quien puede hacer las 3 cosas. Bienaventurado el que lo pueda hacer. Pero usted puede tomar cualquiera de estos 3 caminos. Entonces puede tomar el camino de la oración, del ayuno y de la limosna. Y ahora sí está difícil la cosa. Porque la Iglesia en el tiempo de Cuaresma invita a rezar. Y ya a uno yo estoy seguro que la mayoría, como a mí, nos resulta difícil rezar. ¿Verdad? Que resulta que es difícil rezar. Porque a veces rezar parece una pérdida de tiempo. Y no es así. Estamos llamados entonces en el tiempo de la Cuaresma a intensificar la oración. El tiempo de la Cuaresma es una llamada a intensificar la oración en nuestra vida, a transformarnos en hombres y mujeres de oración. Eso no está tan fácil, ¿verdad? Que no está tan fácil. Significa tomar las oraciones que nos da y que nos propone la Iglesia. Hay que rezar en la mañana, hay que rezar al mediodía y hay que rezar en la noche antes de acostarse. 3 momentos de oración. Y entre esos 3 momentos de oración, que son en la mañana, al mediodía y en la noche antes de acostarse, o en la tarde pudiera ser también, esos 3 momentos de oración, llevan en medio otras oraciones, como son la oración del Ángelus y la oración del Rosario. Vamos a ver si usted se puede pasar 40 días rezando. No es tan fácil eso, ¿verdad que no? A lo mejor comienza un día con mucho entusiasmo y al otro día ya se le olvida y lo deja botar. Pero 40 días rezando.
¿Mm? Esa es una tarea para una persona que tiene una... Nos están dando una cosa que es para gente grande. ¿Ustedes sabían eso? En la fe, la iglesia nos pone en la mano algo que es para gente grande en la fe, porque la verdad que eso no está tan fácil. Agarrar e intensificar la oración por 40 días. ¿Cuál es el fruto de eso? De un tiempo de oración tan intenso. Bueno, cada vez que una persona reza, es como si estuviera abriendo el tiempo, abriendo su tiempo, es decir, su jornada, su día, su vida, su año, su mes, su semana, abriéndola, es una llave la oración, que abre una puerta por la que Dios entra a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestros acontecimientos. Y entonces la oración es la llave por la que dejamos entrar a Dios en nuestra existencia, en nuestra vida. Imagínense entonces qué es lo que va a pasar con una persona que reza de verdad durante 40 días. Esa persona va a ser seguro que algo extraordinario sucede en la vida de esa persona. Esa persona va a ser transfigurada, porque va a tener una comunión más intensa, más íntima con Dios. Ojalá que pudiéramos todos, sería lo más deseable, que todos pudiéramos pasarnos. No es que nos pasemos 40 días de oración sin trabajar ni hacer nada. El lema de San Benito es ora et labora. Ora, reza y trabaja. Y después San Pablo decía, se puede rezar constantemente sin desfallecer. ¿Qué es lo que significa rezar constantemente sin desfallecer? Que la oración no se detiene, que la oración no se para. ¿Cómo será eso? A ver si alguno lo descubre ahora en esta cuaresma y después me lo dice a mí. ¿Cómo se hace eso? Rezar sin desfallecer. No está tan fácil eso. La oración es algo que se puede adquirir, pero también es algo que se puede perder. La oración. Y si nos damos cuenta que la hemos perdido, pues entonces el tiempo de cuaresma es un tiempo para recuperarla. La segunda cosa que nos invita la iglesia en este tiempo de cuaresma se llama el ayuno, que se puede hacer de muchas formas. A mí me da un poco de pique unos avisos que a veces pasan como que son del Papa Francisco. Yo no sé si ustedes lo han visto. Unos avisos. Le voy a dar una clave. Si no dice de dónde está tomando, no es del Papa. O no crean que sea del Papa. Si no dicen de qué documento lo sacaron o si lo dijo en una homilía, cuándo fue la homilía, qué día o qué fecha. No es de Francisco. Es un invento de un loco que quiere hacerse viral reenviando una cosa sirviéndose del nombre del Papa Francisco. Por ahí dice una cosa. Ahora sí, el Papa Francisco nos libró como de comer carne. Se acabó el comer carne porque ahora lo que el Papa Francisco que quiere es que nosotros nos riamos, que saludemos, que seamos amables. Eso no es del Papa Francisco. Eso es un disparate que se inventó un loco y se ha hecho viral. Y luego reenvíalo. Bueno, reenvíalo si te quieres. Pero eso no es del Papa Francisco, eso no es verdad. Bueno, ¿qué será lo que significa el ayuno? Una palabrita para hacer referencia al ayuno, se la voy a decir. A ver si nos grabamos esta palabra que casi no se dice en la iglesia. Se llama deshacimiento. Una palabra de domingo de cuaresma. El ayuno es comenzar a vaciarse de sí mismo, de todo lo que es superficial. Deshacimiento es lo que significa el ayuno. Entonces el ayuno puede ser no solamente de alimentos, sino de tantas cosas que nosotros nos demos cuenta, y realmente es así, de tantas cosas que son superficiales y vanas, de las cuales tenemos que comenzar como a soltar, a liberarnos, para ir detrás de las cosas que son verdaderamente esenciales, y de eso nosotros podamos llenarnos, esas cosas que son esenciales. Entonces nos da una mirada así en torno a su vida
y comienza a ver cuáles son las cosas que son superficiales y vanas. Y entonces esas cosas superficiales y que son vanas de nuestra vida, comenzar a soltarlas, a botarlas. Y uno hace un ayuno de esas cosas que son superficiales. Le pongo un ejemplo de eso, porque hay que decir ejemplos concretos, ¿verdad? No hay una cosa más superficial que la televisión y vana que la televisión. ¿Es así? ¿Ustedes han visto algunos programas que hay por ahí que se pasan horas hablando burrundanga? Un show del mediodía. ¿Ustedes no han visto un show del mediodía? Antes presentaban artistas y al menos cantaban. Pero ahora en el show del mediodía lo que se pasan es hablando vacuencia. Yo lo miro 5 minutos y ya no lo soporto más. Me voy de ahí. Entonces uno dice, ya no miro el show del mediodía por todo el tiempo de Cuaresma. Déjame quitarme esta basura de mi vista. Lo mismo escuchando la radio, pues cuando uno va por ahí en la mañana, en el momento del trabajo, ¿verdad? Cuando va a camino al trabajo, que escucha la radio, unos programas que lo que hacen es decir malas palabras y hablar también una rumba de disparate, pero que hace distraer la mente. Y cuando vuelve del trabajo, unos rastreros plebes que hablan por la tarde y que a todo el mundo le gusta escucharlo. Haga ayuno de eso, no lo oiga más y usted verá que al final de la Cuaresma su oído está limpio y su cabeza también. Y también su mente. Bueno, ya les dije alguna, eso es el ejemplo concreto, ¿verdad? Cuando va de camino, oye a otro hablando burrundanga. Y cuando viene de allá para acá de trabajo, escucha a otro más que habla burrundanga, que no sirve para nada. Esas cosas así que nos entretienen la mente y nos mantienen la mente vacía de las cosas fundamentales, entonces la vamos sacando chin a chin. De redes sociales también, padre. Sí, oiga, ahí sí hay. Ahí sí hay. Yo decía, y todos estamos en esa, o sea, todos estamos metidos en ese, ahora que estamos con esta pandemia, todo el mundo estamos esclavizados de esas benditas redes sociales. Qué buena cosa. Acabemos con esa burrundanga de las redes sociales también y vaya a lo esencial. Es una cosa que tiene que proponérselo la persona. Y entonces esa persona adquiere algo grandísimo al final de la Cuaresma. Aparte de que va a adquirir con la oración una comunión más intensa con Dios, va a adquirir algo importante al final de la Cuaresma. Va a adquirir algo que se llama dominio de sí. Dominio de sí mismo. Si la debilidad es la comida, ¿verdad? Entonces haga el ayuno real y material de los alimentos, porque hay gente que tiene debilidad con la comida, ¿eh? Y no come para alimentarse, ¿verdad? Que hay gente que no come para alimentarse, sino que come para hartarse. Entonces nos pasa, no es que un día que uno tiene una fiesta, un encuentro, no coma de más, pero cuando uno come de más de manera frecuente, no, frente al alimento, frente a la comida, ya no tiene dominio de sí mismo. Frente a la bebida, ya no tiene dominio de sí mismo. Y frente a esas otras cosas tampoco tiene dominio de sí mismo porque no lo puede rechazar. Entonces adquiere, al final de la Cuaresma, adquiere la serenidad de aquel que tiene el dominio de sí mismo. Ese es un camino para todos nosotros también. Para mí, para todos. Y finalmente está la limosna. La limosna tiene que ver, está muy relacionada con la libertad. Con la libertad. ¿Qué es lo contrario de una persona libre? Un esclavo, ¿verdad? Un esclavo. Las cosas lo que más nos esclaviza a todos nosotros son los bienes materiales, principalmente el dinero. Y por esa razón, cada vez que alguien da limosna en el tiempo de la Cuaresma, ¿ustedes saben qué está haciendo? Cada vez que alguien da limosna, ayudándole a los otros. Sí, está bien, pero eso no es lo primero que está haciendo. El que da limosna, no limonita, limosna. Limosna. Recuerden que yo les decía, bueno, lo que usted ayunó en el tiempo de la Cuaresma, hay que ponerlo en un sobre y todas las semanas llevarlo a la iglesia. El equivalente de lo que sería el almuerzo del viernes,
Usted lo pone en un sobre y lo lleva a la parroquia. Si no lo quiere llevar a la parroquia, déselo a cualquiera en la calle, a cualquier pobre en la calle. Imagínese usted que nosotros, yo siempre he dicho eso, ¿cuánto es que se gasta en un almuerzo de una casa? Más o menos, ¿cuánto se gasta? 400 pesos, 300 pesos en un almuerzo. Más o menos anda por ahí, 400 me parece, ¿verdad? Quizás más a veces, puede ser que más, pues dependiendo de cómo sea la comida, ¿verdad? De cada quien. Pero pongamos que una comida sencilla, en una familia, en una casa, 400 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los viernes hay un cristiano dando limosna de 400 pesos. Ay, ay, ay. Si supieran eso los paganos, dirían, los cristianos como que están medio flojos en este año. ¿Eh? No están dando nada. Entonces usted agarra todos los viernes, y eso es consciente que hay que hacerlo. Eso no es que se me... No, no, no. Consciente. El equivalente de lo que sería el ayuno del almuerzo del viernes, si son 400, 400, si son 500, son 500, si son 1.000 pesos, son 1.000 pesos, usted lo mete en un sobre y al primer pobre que usted va por la calle se lo da. ¿Cuántos católicos vivimos aquí en este país? Un montón de gente, ¿verdad? Si todos esos católicos estuvieran dando todos los viernes 400 pesos en limosna por ahí a los pobres, ¿qué pasaría, eh? Ah, usted ve. Entonces, a veces el cristianismo, un cristianismo como medio flojito y como don, ¿verdad? Pero lo bonito que tiene eso es que es verdad que hay una palabra por ahí que dice que el Señor devuelve el 100 por 1. Eso es verdad, ¿eh? Entonces, es un ejercicio. Cada vez que usted da una limosna, usted está ayudando a alguien. Eso es verdad. Pero cada vez que está dando una limosna, usted está haciendo un ejercicio de libertad. Cada vez que usted da limosna, ¿qué es lo que está haciendo? Un ejercicio de libertad. Es decir, cada vez que usted da limosna, usted está diciendo, yo no soy esclavo del dinero. Yo no, y miren, es el que más nos esclaviza a todos nosotros, porque esa es la preocupación fundamental que tiene todo el mundo. Y cada vez que te da limosna, te estás diciendo, yo no soy esclavo del dinero. Es un ejercicio también de solidaridad, póngalo como usted quiera. Pero fundamentalmente, principalmente, antes de ser un ejercicio de solidaridad, es un ejercicio de libertad. El cristiano, en el tiempo de la Cuaresma, aprende a ser libre. Y ahora sí que suena bonito la expresión que dice San Pablo, que dice, para ser libres nos ha liberado el Señor. Entonces, quiere tener una comunión más profunda con el Señor, con Dios. Quiere ser una persona que adquiera el dominio de sí mismo en algunos aspectos de su vida, que no lo tiene porque somos gente que nos disipamos, que a veces en muchas ocasiones somos hasta superficiales. Quiere ser una persona realmente libre. Entonces, tiene el tercer carril de la Cuaresma para caminar hacia la Pascua. Y seguro, seguro que al llegar a la noche de Pascua, después de haber hecho ese ejercicio espiritual, ese retiro espiritual que es la Cuaresma, algún fruto tiene que haber. Un fruto de comunión más profunda con Dios, un fruto de dominio de sí mismo con relación a algunos aspectos de su propia vida, un fruto que tiene que ver con la libertad, y con la libertad en el sentido de que usted aprende a ser hasta generoso y magnánimo y adquiere una cosa que se llama, el alma realmente libre, es lo que se llama grandeza de alma. Crece el alma del cristiano en el tiempo de la Cuaresma, estaría llamada a crecer. Bueno, eso es la Cuaresma, un camino hacia la Pascua. Lo que le puede pasar a uno es que no camine nada. ¿Entiendes? Que se queda estancado. Y entonces, por esa razón, viene Pascua y va Pascua, viene Pascua y va Pascua, viene Pascua y va Pascua, un año y el otro, y no pasa nada en la vida de esa persona. ¿Por qué no pasa nada? Porque no caminó, porque no se puso en movimiento. Entonces la iglesia, en su sabiduría,
nos pone a todos nosotros tres caminos. Para el que quiere tomar conciencia de lo que significa ser bautizado, la cuaresma como camino bautismal. Para aquel que ha pecado y que ha cometido alguna falta grave, la cuaresma como camino penitencial. Y para aquel que quiere crecer en su relación con Dios, en el dominio de sí mismo y adquirir la grandeza de alma, la cuaresma como un ejercicio, como un retiro espiritual de 40 días, como ejercicio cuaresmal. Hasta ahí la charla, fue un poco larga, sí, pero bueno. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Si tienen alguna pregunta, pregunten cualquier pregunta. Pregúntenme las preguntas. Sí, alguna pregunta, padre. La limosna. ¿No sabía eso? Y una ofrenda podría hacerse por un tiempo determinado. Mientras que la limosna es un tipo de ofrenda, se puede decir, pero es una ofrenda puntual. Y en general la limosna está en relación a la ayuda que uno puede realizar con respecto a una persona o a una necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Usted sabe que usted puede en la iglesia solicitar que se realicen una determinada cantidad de celebraciones eucarísticas con un objetivo determinado, y por esa cantidad de celebraciones de la misa, usted da entonces una ofrenda, que no son 2 cheles, es decir, algo consistente. Ese es un modo de ofrenda. ¿Se entendió eso que le dije ahora? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted tiene una situación difícil, de la que sea, de enfermedad o de lo que sea. Y usted dice, yo quisiera como que se ofrecieran 30 celebraciones en este mes, 30 misas por mi situación. Como intención de mi situación. ¿Usted sabe que se puede hacer eso? ¿Lo sabían que se puede hacer eso? Usted va... no lo sabían. Miren, una cosa No lo nueva. sabíamos, padre, ¿no? Sí, una cosa nueva. Usted puede decir, bueno, usted va donde el padre y le dice al padre, padre, yo tengo una situación muy difícil con un hijo, con una hermana, con un abuelo, estoy enfermo, tengo una situación en el trabajo que no sé cómo DH que se va a resolver o cómo que se va a destrancar esta situación. Tengo un problema, tengo una situación. Yo quiero que se ofrezcan 30 misas por mi situación. Pero usted tiene que decir, yo tengo una ofrenda que da. ¿Cuántos abanicos que le hacen falta? Esa es la ofrenda. ¿Usted ve? Esa es la ofrenda. También usted puede decir, nosotros le llamamos, a veces le llaman promesa en el lenguaje común de la iglesia, del cristianismo. Y usted dice, bueno, yo voy a ofrecer una peregrinación a Higüey, o voy a ofrecer tal cosa, o voy a rezar el rosario durante todo este mes, con esta intención. Esa también es una ofrenda. No sé. Mientras que la limosna, o imaginemos que en la parroquia hay una necesidad, o en algún lugar, o en la iglesia hay una necesidad, no solo en la parroquia, en la iglesia en sentido general, hay una necesidad, usted puede dar una ofrenda en relación a eso, ya sea porque dé su tiempo para trabajar en eso, y usted está ofreciendo algo, ¿verdad? O ya sea porque materialmente usted ayude a lograr eso. Entonces usted está haciendo lo que se llama una ofrenda. Una limosna es lo que usted hace cuando en algún momento determinado en la iglesia se pasa a la colecta del domingo, y usted da lo que usted da en cada domingo. Usted está dando una limosna. A la iglesia le está dando una limosna de lo que a usted le parece. Usted da eso. Pasaron las cosas, usted echó la mano en el bolsillo y sacó eso, sí, y no tiene ninguna intención especial ni particular con relación a eso de la ofrenda, de ofrecerlo por algo. Pero cuando ya hay un objetivo determinado, sí, usted puede o aportar
de forma material o aportar, ya sea con su tiempo, con su esfuerzo, con sus capacidades, ofrecerse. Es una ofrenda que la persona hace. Limosna la podemos hacer en cualquier momento y son cosas puntuales. Alguien que me pide en la calle, yo puedo darle o no darle nada. Cuando me decido a darle, ¡pum!, hago la limosna y ese ejercicio de caridad hacia los demás. Bueno, es eso. Muchas otra gracias. pregunta y ya no va. Listo. Entonces yo me despido porque tengo ahora que hacer una cosita. Bueno, recen por mí también. Si alguno va a coger el camino de oración de la Cuaresma, haga un poquito de oración por mí también. En medio de sus oraciones, recen por mí. Y si va a hacer alguna ofrenda de algo, no es que dinero, no es que venga y tráigamelo a mí, no. Si va a hacer alguna ofrenda de algo, entre sus intenciones de ofrecimiento, también le pido que me ponga a mí. Póngame, si usted va a hacer una ofrenda para cualquier cosa que vaya a hacer su ofrenda, ya sea en su parroquia o donde sea, esta ofrenda yo la hago no solamente por el problema que tengo, sino también voy a hacer otra ofrenda, vamos a añadirle como coletilla ahí por el Padre Kiko. Y sí, yo se lo agradezco mucho. Bien, padre, antes de que se retire, vamos a encender todas las cámaras para tomar una fotografía, aprovechar el quórum. Tenemos así, déjame